De la vida del evangélico depende de la rodilla del evangélico. Oh, gloria al Señor Jesús. Depende de la rodilla del evangélico. ¿Por qué? Hay que buscar la dirección. Sí. Hay que buscar para dónde que Jehová quiere. Porque Sí. ¿qué está haciendo Dios con esa tormenta? Ay, me está despertando. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, le habla su hermano y amigo Ramón de Jesús y es un honor poder estar aquí en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en tu segmento Saliendo del Anonimato. Como siempre no estamos solos, hoy nos acompaña mi amigo, mi hermano y padre Julio Ruiz, con Dios y cada uno de nosotros. Aleluya, bendiciones, bendiciones, Ramón. Un placer tenerte aquí, hermano mío. Esa audiencia que siempre está pendiente de lo que Dios está haciendo en Excelencia Cristiana. Como dice mi amigo Randy, deja todo lo que está haciendo y presta atención porque hoy hay una palabra que puede cambiar y transformar tu vida. Aleluya. Así que su hermano Julio, amén. Como siempre tenemos un invitado en este hermoso momento, un hombre que porta una palabra fresca de parte de Dios. No te muevas de donde te encuentras, no cambies de canal. Recuerda que Dios tiene algo para ti, así que compártelo con alguien, nuestro hermano, con Dios y con cada uno de nosotros. Un aplauso. Amén, amén, amén. Pastor Agustín Jaque, pastor y evangelista. Es un placer estar con ustedes, Ramón, hermano, gloria al Señor, y mi hermano Julio, gloria al Señor Jesús. Estamos más que complacidos y contentos de estar en este lugar, esta plataforma que está siendo de bendición, gloria al Señor Jesús, al mundo entero. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra de Dios, gloria al Señor, bajo el tema paz en medio de la tormenta. Wow. Así que vayan conmigo inmediatamente al libro de Mateo, capítulo 8, verso 23. Gloria al Señor Jesús. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Jesús abordó la barca, sus discípulos la abordaron junto con él. Y he aquí, se desató una violenta tempestad en el mar, de tal manera que las olas inundaban la barca, pero Jesús dormía. Acercándose luego sus discípulos, lo despertaron y le decían: Señor nuestro, sálvanos que perecemos. Y Jesús le dijo: ¿por qué han tenido miedo, hombres de poca fe? Entonces se puso de pie y habiendo reprendido a los vientos y al mar, se produjo una gran quietud. Padre celestial, te adoro, te glorifico y te bendigo. Gracias, Señor, por esta tremenda oportunidad, aleluya, que nos concede, Señor Jesús, de hablar tu palabra y poder ministrar a tantas personas que sé, Señor Jesús, que serán bendecidas, Señor, porque tu palabra, aleluya, nunca retorna vacía. Oh, gloria al Señor Jesús, aleluya. Paz en medio de la tormenta. Es necesario entender, gloria al Señor Jesús, este tiempo que nosotros estamos viviendo. Es un tiempo profético, bíblico, que incluso, gloria al Señor Jesús, las personas están viviendo temerosas, asustadas, están viviendo en medio literalmente de una tormenta. ¿Y qué es una tormenta? Gloria al Señor Jesús. Es todo lo contrario, aleluya, a la quietud. Es cuando se levantan situaciones violentas, situaciones complicadas, situaciones donde te roban la paz. Y aquí hay que prestar atención porque el Señor nos manda a tener paz. Todo lo que te está robando la paz es una tormenta en la vida del cristiano. Sí. Y no solamente del cristiano. El mundo vive bajo una tormenta constante, bajo una preocupación, bajo un temor. Viven asustados. ¿Por qué? No tienen paz. ¿Por qué no tienen a Jesús? Me llama la atención lo siguiente. Inmediatamente Jesús aborda la barca,
se levanta la tempestad. Wow. Inmediatamente hay que entender lo siguiente: las personas no comprenden, no tienen la diferencia, no logran diferenciar lo que es paz y lo que es tormenta si no tienen a Jesús. Aleluya. Inmediatamente la persona reconoce que Jesús es y acepta a Jesús en su vida, va a venir una tempestad. El cristiano tiene que saber, aleluya, que su vida es en medio de la tempestad, es en medio de la tormenta, que constantemente, o sea, uno se pregunta cuando está muy tranquilo, ¿qué está pasando? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué va a suceder? Oh, gloria al Señor Jesús, porque nosotros, desde que aceptamos a Jesús, nuestro enemigo, el diablo, se levanta. Oh, gloria al Señor Jesús. Y nos va a hacer la guerra. Segundo, gloria al Señor Jesús. ¿Por qué se levanta la tempestad? Jesús está en la barca y va hacia un lugar. Hay un propósito. Oh, gloria al Señor Jesús. Si no hubiera ese propósito, si Dios no hubiera hacer algo, no pasa nada. La gente no se da cuenta. El cristiano se queda tranquilo. Gloria al Señor Jesús. Pero al levantarse la tempestad, nosotros despertamos. Aleluya. Nosotros tenemos que ir a buscar socorro. Nosotros tenemos que ir y clamar. Oh, gloria al Señor Jesús. Pero observen, Jesús estaba en la barca, pero estaba durmiendo. Sí, Alaba. sí, Gloria sí. a Dios. Y ahí yo quiero hacer un pequeño stop y es presentar la humanidad de Jesucristo. Oh, gloria a Dios, ya que hay muchas personas que malinterpretan y dicen Jesús era un espíritu. Jesús solamente era Dios. No, Jesús era Dios, pero también era 100% hombre. Yeah. Jesús descansaba, se cansaba. Oh, gloria al Señor. Ahora, me llama la atención que a pesar de que estaba durmiendo, su fe seguía intacta. A pesar de que estaba durmiendo, Él seguía siendo Dios. Aunque tú no veas o no sientas a Jesús, está en tu barca, aunque esté durmiendo y sigue siendo Dios. Oh, gloria a Dios. Él sigue siendo Dios. Nosotros a veces decimos, no siento el Espíritu. Él está ahí todavía. Así es. No siento hablar en lengua. Dios sigue estando ahí. No tiene por qué el cristiano estar turbado si tiene a Jesús en su barca. Oh, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Cuando el cristiano aprende, comprende y se apodera de esto, de que Dios está en nuestra vida. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así es. No importa tempestad, no importa crisis, no importa situación, que la bruja se te levantó, que el brujo se levantó, aleluya, que la deuda aquella, usted va a mantener su paz y el Señor entonces le va a dar la salida, el Señor le va a dar la solución, porque usted ya no es un niño fluctuante. Gloria a Tenemos Dios. muchos cristianos, mucha gente que son fluctuantes. Oh, gloria al Señor, Sí, que sí, viven sí. con una lloradera, que viven con una quejadera. Decimos los evangélicos quejabanza. Se viven quejando de todo. Ay, esto, ay, para todo de por mí. Oren por mí, ayúdenme. Y el diablo se me levantó. Es lógico que el diablo se te levantara. Es lógico que el diablo te hiciera la guerra. Ahora bien, tú tienes que mantener el carácter. Aleluya. Jesús está en mi barca y Él se va a levantar. No importa el tiempo que dure durmiendo, Él está ahí. No, Paz. Gloria al Señor Jesús. Si es En medio un de la día, si 2 tormenta. días, no importa el tiempo que tiene atravesando la situación, espera en Dios. Aleluya, que Dios se va a levantar y vas a ver victoria. Gloria Vas a Dios. a poder tener paz. Oh, gloria al Señor. Lo segundo, nos vivimos quejando, pero no clamando. Alaba. Wow. Mucha queja. El diablo, la guerra, la batalla. Pero, ¿y el tiempo de clamar? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Oh, gloria al Señor. El tiempo de orar, el tiempo de bendecir a Dios. ¿Para cuándo? Hay que aprender a bendecir a Dios. ¿Haya pan o no haya pan? Así es. ¿Haya comida o no haya comida? Si la nevera está vacía, Jehová. Pero nada más queremos bendecir a Dios. Estamos viviendo un evangelio, gloria al Señor, que queremos solamente las añadiduras, la prosperidad. Pero ¿dónde leemos en la Biblia que los profetas, los hombres de Dios, vivieron todo el tiempo en prosperidad? No. Todos los hombres de Dios, bíblicamente hablando,
pasaron procesos, pasaron por un desierto, pero los desiertos no lo mataban. El desierto lo fortalecía, lo hacía crecer, lo hacía madurar, le cambiaba el carácter, le cambiaba la actitud. Los cristianos necesitamos ser transformados, confrontados y ser cambiados de actitud. Las tormentas, ay, santo, aleluya, sigue ahí. nos levantan. Si usted estaba boca abajo, la tormenta sacude donde usted está. Dice, espérate que no me siento cómodo donde estoy. Espérate que me siento incómodo. Espérate, ¿qué va a pasar? Yo no puedo estar en medio de la tormenta. Necesito ir a quién. A Jesús. A Jesús, ir a Dios. Noten, los discípulos eran expertos en barca. Eran pescadores. Ahí estaba Pedro, estaba Juan, que su trajín, su diario vivir era y sabían de tormentas. Así es. Ellos no fue la primera vez, yo estoy seguro, porque imagínense, si usted vive de la pesca, no va a ser la primera vez que usted va a ver una tormenta. No. Entonces, antes de ellos ir a donde Jesús, ellos intentaron calmar la tormenta a ellos. Ellos intentaron buscar la solución. Wow. Ellos intentaron bajar la vela. Tal vez Pedro decía, Juan, baja la vela. Amarra esto. Oh, gloria al Señor. Pero hay tormenta que por más que tú sepas, por más conocimiento que tú tengas, tú necesitas a Jesús. Así es. Tú necesitas clamar. Ellos de repente dijeron, pues espérate. Porque ellos venían, si leemos versos anteriores, que Jesús había declarado palabras, y como decían los mismos fariseos y los mismos judíos, decían, es que Él habla como que Él tiene autoridad. Amén. Él habla como quien tiene poder. Pero una cosa son las palabras y otra cosa son las evidencias. Jesús no solamente hablaba con palabras, Jesús hablaba con palabras, manifestaba las evidencias de todo lo que Él decía. Era puro y verdadero. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor Jesús, aleluya. Por eso ellos van donde Jesús. Despiértate, maestro. Despiértate. Socórrenos. Es que no tiene cuidado de nosotros. Yo no sé si Jesús se levantó bostezando. No sé si, pero muchachos, déjenme dormir un ching. Denme un tiempo. Señores, yo vengo de ministrar 12 horas pisado. Y vengo de ayunar y vengo de pelear con el diablo. Oh, gloria al Señor. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Ellos están dentro de la tormenta y están en un momento de desesperación, pastor. Pero note algo. Usted decía que aunque tú estés en tu momento de desesperación, eso no te puede quitar la paz. Amén. Así es. Porque el tema es, ¿cuál es el tema? Paz en medio de la tormenta. tormenta. Entonces yo veo a un David decir, pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, ¿cómo así? Estoy dentro de un pozo, mi barca está siendo azotada por un viento. Amén. Siento que me ahogo, pero estoy paciente. Amén. Estoy esperando. Esto te da a entender que no es que tú como cristiano no vas a pasar por tormenta. Así es. Lo que Dios te está enseñando en este día es a tener paz en medio de ella. Así es. Es que aunque tu barca está siendo azotada, tú te mantengas quieto, confiando que lo que está dentro de tu barca es mayor a la tormenta que te está golpeando. Ellos, usted decía, tuvieron que llamar a Jesús. Quizás buscaron los medios, quizás buscaron las estrategias, cómo poder parar la tormenta. Usted decía que hay tormentas que aunque tú uses tu propia fuerza no vas a poder pararla. Necesitas a Dios en medio de ella. Wow. Entonces ellos despiertan a Cristo y Cristo le responde de la siguiente manera. Escuche lo que Cristo le dijo. Aleluya, bendecido sea el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. O sea, Cristo le dice, miren, ¿y qué le pasa a ustedes, hombre de poca fe? Pero ¿qué respuesta es esta? Tú no estás viendo la tormenta, no estás viendo el viento. Y tú me dices que no está pasando, hombre de poca fe. O sea, acuérdense que yo estoy dentro de la barca. Wow. Acuérdense que aunque ustedes se están hundiendo, aunque los medios que ustedes están utilizando no le están funcionando, pero recuerden que yo todavía estoy en la barca. Sí. Esa gente que nos está viendo preciosa y recuerda que aunque la tribulación te está golpeando, Jesús todavía está en tu barca. Él está ahí, te está diciendo, aprende a confiar en lo que yo he depositado en ti. Aprende a confiar en esa palabra que yo puse, que mientras yo esté en medio de tu barca vas a tener paz. Si tú te fijas,
Aleluya. La gran mayoría de hombres de Dios de la Biblia fueron llamados en medio de dificultades, en medio de momentos difíciles. Y los discípulos, dentro de ellos, el mismo Pedro fue llamado en un momento de tribulación, en un momento de desespero y de desolución. La Biblia dice que cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro había descendido de pescar y no había pescado nada. Dice que él estaba frustrado y estaba cansado, pero en el mar, Pedro vivió una experiencia extraordinaria. Vio como Jesús le dijo: echa la red para pescar. Y le dijo: no la voy a echar con mi experiencia, en tu palabra yo echaré la red. Amén. Me imagino yo ver a Pedro y a Juan cuando intentaban calmar los vientos y decirle: baja las velas, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, vamos a perecer. Y Pedro recordar, yo me acuerdo que el que está acostado en la barca, el que está en la barca donde yo estoy, cuando yo bajé decepcionado, con la esperanza frustrada, él me dijo: echa la red para pescar. Si él está en la barca todavía, nosotros no nos vamos a morir. Y eso es lo que Dios vino a decirle a alguien. Tienes que tener paz en medio de la tormenta. Aunque estés pasando tribulación, el mismo Dios que te llamó ayer, Él te va a sostener hoy. Esa tormenta no va a acabar con tu familia. Esa tormenta no va a acabar con tu ministerio. Esa tormenta no va a acabar con tu casa. Mientras Cristo esté en la barca, no vas a perecer. Mientras Jesús esté en ese lugar, tu vida no va a acabar. Así que tienes que tener paz. Pastor, usted decía algo muy pero muy poderoso, y es que la paz no es la ausencia de la tormenta. La paz no es la ausencia de la guerra. La paz es tener la certeza y la confianza en Dios, aun cuando el mundo se esté cayendo a pedazos. Es saber que Dios es Dios por encima de todas las cosas. Amén. Por eso es que el mismo salmista David decía: yo voy a alzar mis ojos hacia los montes. Cuando esté en tribulación, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él entendía que su socorro no venía de nada terrenal, venía de Jehová, que había hecho los cielos y hizo la tierra. O sea, tu confianza viene de aquel que está esperando que clames. Mientras los discípulos estaban callados, la tormenta seguía golpeando la barca. Mientras ellos hacían silencio, sentían que se iban a morir. Mientras ellos guardaban silencio, sentían que iban a perecer. Pero cuando clamaron, el maestro se puso de pie. Lo que hace falta en tu casa es que Jesús se ponga de pie. Lo que se hace falta en tu matrimonio es que el maestro se pare. Aleluya, pastor. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Entonces, el cristiano, los evangélicos, todo el que tiene fe en Dios, tiene que entender que la tormenta no puede robarte la paz, que las situaciones no pueden quitarte no. Aleluya. No puede permitir que tu hijo, tu hija, tu esposo sean la gente que tú dependas de ellos. Tu socorro, como bien decía, viene de Jehová. Tu certeza, tu convicción es en el Señor. No debe de detenerte, hijo, hija de Dios. No debe de detenerte. Debes seguir creyendo en Dios. Lo que no puedas resolver con tu fuerza, resuélvelo con tu rodilla. Lo que no puedes resolver, aleluya. Y sabes que el 100% de la vida del evangélico depende de la rodilla del evangélico. Oh, gloria al Señor Jesús. Depende de la rodilla del evangélico. ¿Por qué? Hay que buscar la dirección. Hay que buscar para dónde que Jehová quiere. Porque ¿qué está haciendo Dios con esa tormenta? Me está despertando ese hombre de guerra, esa mujer de guerra, esa mujer que clama. Porque a veces la tormenta se levanta, no es por nosotros, sino por el propósito que nosotros portamos y para dónde vamos a llevarlo. Oh, gloria al Señor. Y si yo no paso por el medio de la tormenta, no voy a saber cómo ministrar, cómo aconsejar, qué darle, aleluya, qué transmitirle al que está pasando por la tormenta, especialmente a los que están afuera. Así es. Especialmente a las personas que están afuera. Por ende, oh gloria al Señor Jesús, cristianos, evangélicos, todo hermano que me escucha, tu paz debe mantenerla constantemente. Mantenerte tranquilo, mantenerte en oración, mantenerte clamando, mantenerte ayunando, buscando el rostro. ¿Por qué? Jesús se va a levantar, Jesús se va a poner de pies. Aleluya, y le va a decir a los vientos:
cálmense. Le va a decir al mal, cálmense. Yo no sé, aleluya, cuánto de nosotros hemos podido ver milagros, gloria al Señor Jesús, donde las nubes se detienen, donde la lluvia se calma. Oh, gloria al Señor Jesús. A ese nivel, ay Dios mío, el Señor quiere que todos sus hijos operen. La bonanza de Dios. Que todos sus hijos puedan manifestar la autoridad, no sobre los espíritus, sino también sobre la naturaleza. Sí. La naturaleza se sujeta a la palabra del profeta. Profeta Elías, por mi boca no lloverá. Hasta que yo no suelte la palabra. Tú tienes, mujer que me escucha, tú tienes que soltar la palabra. Tú tienes que decir, no, mi hijo va a ser cristiano. Por mi palabra, aleluya, en este tiempo, ese cabezón, ese esposo mío que no obedece, va a ser cristiano, va a servir a Dios, aleluya, por la palabra, porque todo se sujeta a la palabra de Jesucristo. Así es. Todo se sujeta. El viento, que tuvo que hacer, dejar de soplar. Dicen algunos, aleluya, teólogos, exégetas, oh gloria al Señor Jesús, que detrás de ese viento habían potestades y habían principados intentando impedir que Jesús llegara al otro lado. Oh gloria al Señor Jesús, porque los discípulos iban a ver del otro lado, aleluya, una manifestación de la autoridad que Jesús decía, que los espíritus también se sujetan a él. Así es. Oh gloria al Señor, hombre de Dios, los espíritus se sujetan. Alaba. Los espíritus se sujetan. Si tú desatas la palabra, si tú tienes fe, si crees en el Señor Jesús, los espíritus serán sujetados. Así es, así es. Y podrás caminar, podrás andar, aleluya, como anduvo Pedro. En medio de la tormenta, Pedro le dijo, y en medio de la oscuridad, Pedro le dijo, ¿eres tú, maestro? ¿Quién que anda ahí, Jesús? Ven, camina conmigo. Tenemos que aprender a caminar con Jesús. Aleluya. Aunque no veamos, aunque no sintamos, oh gloria al Señor Jesús, en medio de la tormenta, ten paz. En medio de la tormenta, camina para ver la manifestación de la gloria de Dios. Nosotros necesitamos cada día ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Amén, amén. Oh, amén. gloria al Señor Jesús. No depender del salario. Hay que trabajar. No depender, aleluya, del esposo. Es nuestra esposa, hay que amarla. No depender del gobierno o de los políticos. Oh, gloria al Señor Jesús. Nuestra dependencia viene del Señor Jesús. Amén, amén. Nuestra dependencia viene de Cristo. Aleluya, sin importar lo que esté viviendo, tu dependencia viene de el Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Poderoso pastor, así mismo, bajo esta misma unción, levanto una oración por todos estos televidentes que nos están viendo y escuchando en este momento, para que el Señor sea glorificándose y le esté dando paz en medio de la tormenta. Padre celestial, te amo, te glorifico y te bendigo. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, por este tiempo. Quiero presentarte, Señor, a cada vidente, a cada audiencia, Señor Jesús, Espíritu mujer Santo o hombre, que en este tiempo está observando, Señor Jesús, esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que le des paz en medio de toda situación, que despierte, Señor, el potencial, la capacidad, las almas espirituales que tú has entregado en sus manos, para que ellos puedan operar en un nivel de gloria poderoso. Sí, te Jesús. doy gracias, Señor Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Esto fue tu plataforma Excelencia Cristiana, en tu segmento Saliendo del Anonimato. Así que si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con alguien, porque alguien también necesita ser bendecido. Estuvo contigo tu hermano y amigo Ramón de Jesús, Julio Ruiz, Pastor Agustín Jack. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.